A nadie le gusta estar en un hospital, mucho menos por la noche, pero ¿qué ocurre en estos lugares? ¿Qué sucesos extraños se producen en la soledad y silencio de los pasillos? Esta es una de esas historias que suceden más a menudo de lo que crees. En esta ocasión ocurrió en el Hospital General de la ciudad de Oaxaca, pero puede que esté sucediendo ahora mismo en cualquier otro hospital de tu ciudad. Quizá estés trabajando o de visita en un hospital en estos momentos. Estate atento, la historia de Julia puede darse muy cerca de ti. Julia recorría su acostumbrada ronda nocturna. La quietud opresiva del turno de noche nunca había dejado de resultarle incómoda, incluso después de años en el trabajo. La oscuridad parecía impregnarse en las paredes blancas y desnudas del hospital, robando el calor de cada rincón y sumiendo al lugar en una penumbra sobrenatural. A las 2 de la mañana, todos los ruidos tenían una nitidez extraña, el goteo constante de algún grifo mal cerrado, el ronroneo apagado de las máquinas en la unidad de cuidados intensivos y por supuesto el silencio absoluto que residía detrás de las puertas de las habitaciones cerradas. Julia estaba acostumbrada a muchas cosas, a la frialdad de la madrugada, al agotamiento que pesaba en sus hombros y a la mirada vacía de algunos pacientes. Pero desde hacía semanas, había algo más. Algo inquietante que no podía nombrar. Los rumores entre sus colegas eran suficientes para mantener su piel erizada y sus ojos bien abiertos durante las largas horas de su turno. Algo había cambiado en el hospital, algo intangible pero implacable. Todo comenzó una noche, cuando Julia regresaba de la sala de descanso. De pie frente a la puerta de la habitación 317 estaba una niña, una figura menuda y descalza. Con una bata de hospital demasiado grande para su cuerpo delgado y piel tan pálida que casi parecía brillar bajo la luz fría del pasillo. La pequeña no mostraba expresión, sus ojos vacíos se clavaban en la puerta frente a ella, como si nada ni nadie pudiera hacerla desviar su atención. Julia se detuvo en seco, atrapada entre el impulso de ayudar a la niña y el frío visceral que se extendía en su pecho. Se acercó, pero cuando estaba a punto de llamarla, la niña desapareció. Julia pestañeó, sintiéndose aturdida y confusa, buscando en el pasillo vacío alguna señal de ella. Pero solo quedaba la puerta cerrada de la habitación 317 y el sonido de los monitores cardíacos amortiguados por las paredes. Horas después, el paciente en la habitación 317, un anciano con problemas respiratorios, fue encontrado muerto. Julia lo anotó en el informe, atribuyéndolo a las inevitables coincidencias del hospital. Sin embargo, en los días siguientes, cada vez que veía a la niña parada frente a una habitación, horas más tarde, el ocupante de esa habitación fallecía. El fenómeno comenzó a repetirse. Cada aparición de la niña anunciaba una muerte. Noche tras noche, Julia sentía el peso de su propio terror, el constante presentimiento de que pronto podría encontrar a la niña observando alguna de las camas ocupadas en su sección.
La presencia fantasmal de aquella niña se volvió un símbolo de muerte, una sombra que cruzaba su camino solo para anunciar lo inevitable. Julia comenzó a evitar las áreas del hospital donde la había visto, cambiando las rondas o el orden de sus tareas, temiendo el momento en que la figura pequeña y espectral pudiera aparecer de nuevo. Conforme pasaban las semanas, el cansancio y el miedo habían hecho mella en Julia. La desesperación se le ancló en la mente y comenzó a ver la figura de la niña en lugares donde no debería estar. En el reflejo de las ventanas, en los espejos del baño, incluso en el vidrio que cubría el reloj de pared del vestíbulo. La niña parecía observarla desde las sombras, y Julia sentía su mirada fija en ella incluso cuando no podía verla. El personal del hospital comenzó a murmurar sobre las muertes inexplicables, sobre la enfermera cansada que parecía ver más allá de la realidad. Pero Julia estaba atrapada en un pacto tácito con esa presencia sin vida. Cada noche era una prueba de resistencia, una espera interminable por el próximo presagio, por el próximo paciente marcado. Incluso los pacientes parecían notarlo. Algunos empezaron a llamarla la muerte blanca, un apodo que circulaba en susurros. Los ancianos la miraban con miedo, con respeto, como si ella fuera parte de algún ritual sombrío en el que todos estaban inmersos, aunque solo Julia parecía saberlo. Sin embargo, aquella noche de viernes, Julia sintió una opresión en el pecho al acercarse a la sala de cuidados intensivos. Sabía que algo iba a suceder y que el hospital la llevaría hasta el borde de sus propios miedos. Mientras caminaba, la sombra de la niña apareció en la penumbra del pasillo, de pie, inmóvil y pequeña. Julia la vio en la distancia, mirándola con una expresión vacía y cadavérica. La niña señaló una puerta, una habitación que estaba ocupada por una mujer joven, internada tras una intervención quirúrgica. Julia se quedó petrificada, luchando contra el impulso de entrar y enfrentarse a su miedo, o de darse la vuelta y huir. El tiempo se detuvo. Julia permaneció frente a la puerta de aquella habitación mientras su mente intentaba comprender lo incomprensible. No podía permitirse más dudas ni temores, estaba atrapada en una noche que nunca parecía terminar, en un hospital que parecía respirarle en la nuca. Se sentía vigilada, acechada por algo más grande que ella, y el sonido de sus pasos en el suelo pulido parecía un eco de un reloj que contaba los minutos hasta la muerte. Finalmente, Julia se armó de valor y empujó la puerta. La mujer dormía plácidamente, ajena a las sombras que se cernían sobre ella. Julia sintió un escalofrío al ver, en la penumbra de la habitación, una figura pequeña y etérea que permanecía junto a la cama. La niña, con la misma mirada vacía, tocó suavemente el brazo de la mujer. Fue un instante fugaz, pero Julia sintió que aquel toque era definitivo. Algo había cambiado en el ambiente, algo intangible y pesado, como si las paredes mismas exhalaran el último suspiro de la mujer. Horas después, justo antes del amanecer, Julia volvió a la habitación y encontró a la mujer sin vida. La noticia se esparció rápidamente. Nadie la miró con sorpresa. En el hospital ya se había vuelto una leyenda, la enfermera que veía a la niña, la mensajera de la muerte. Sin embargo, esa noche, la presencia de la niña le dejó algo más que una sensación de horror. Al salir de la habitación,
Julia tuvo una revelación inesperada y escalofriante. Mientras caminaba por los pasillos vacíos para regresar a la sala de descanso, se detuvo frente a un espejo en el vestíbulo. Sus propios ojos la miraban, cansados y vacíos, pero en el reflejo, detrás de ella, la figura de la niña observaba, imitando cada uno de sus movimientos. Julia intentó no parpadear, contener la respiración, para confirmar lo que veía. La niña estaba ahí, en el espejo, fundida con ella. Y en ese momento lo comprendió, ella misma era parte de aquel ciclo, la otra cara de aquella maldición. De camino a casa, el pavor crecía en su mente como una semilla que había germinado en la noche. Y cada vez que se miraba en un reflejo, allí estaba la niña, al acecho, como una segunda piel, como un recordatorio perpetuo de las muertes que habían sucedido y de las que aún estaban por venir. Así es como Julia continuó sus noches en el hospital, sabiendo que algún día la niña ya no aparecería para otro paciente. Sabía que tarde o temprano, ella misma sería la última en ver esa figura pequeña y pálida, sin reflejo, sin sombra, como un augurio que solo podía pertenecerle a ella. Y mientras cerraba los ojos, al final de cada turno, una frase recorría su mente, como un eco inevitable en el vacío de su conciencia. Te llevo esperando toda la vida. Si te ha gustado este video dale like, deja un comentario y suscríbete para tener más historias como esta. Y recuerda mirar siempre hacia atrás. La Llorona siempre está al acecho.